Shalom Alejem, vamos a continuar con lo que estábamos en la clase anterior y hemos estado viendo ya un poco más a detalle, a fondo, como todo lo que tenga que ver ya a nivel educativo, a nivel enseñanza. eh, y pues vamos a dar continuidad con eso que habíamos empezado, dando un resumen un poquito de lo que vimos la semana anterior. Y ahorita les comparto mi pantalla para que recordemos lo que hemos visto. Entonces, dimos un repaso, digámoslo, de lo que es los Kelalim, los principales pesukim, las principales fuentes que tenemos en nuestra tradición acerca de la educación. Por un lado, vimos el pasuk principal donde tenemos la mitzvah de educación, ¿no? Tenemos una mitzvah de la Torá de educar a nuestros hijos, como está escrito, Beshinantam levaneja de Dibartabam, y se la repetirás, se las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella. Beshibteja bebeteja, ublechteja baderech, ubshochbeja, ubkumeja. Y cuando has estado en tu casa, cuando estás en el camino, cuando te acuestas, cuando te levantes. Entonces, aprendemos de aquí aprendemos que es una mitzvah positiva de la Torá de enseñar Torá a nuestros hijos y que si una persona misma no puede enseñarle Torah a sus hijos, tendría la obligación de contratar a alguien que le enseñe Torah a sus hijos. Entonces, esto fue lo que vimos. Bueno, también incluso vimos la importancia tan grande de que tiene realmente esta educación, al punto de que dice que una persona, la comunidad tendría que forzar, si alguien no tiene a su hijo con nada de educación, o sea, no lo tiene ni en una escuela y tampoco lo tiene, tampoco le está enseñando él por su cuenta, entonces tendría la obligación la comunidad de forzarlo a enseñarle Torah. Obviamente nuestras comunidades hoy en día no tienen esa fuerza para forzar a la gente y puede ser que sea para bien, que no tengamos esa fuerza, pero es otro tema. Entonces realmente la importancia la vemos de aquí. También vimos también la importancia de otro, otra fuente que no lo traigo aquí, que el Rambam también en sus leyes de Talmud Torah, donde trae esta misma fuente, nos enseña que una persona tendría prioridad su propio estudio de la persona misma antes que la de su hijo, ¿no? Lo cual vemos entonces que es muy importante que el hijo estudie Torah fuertemente. ¿Por qué? Porque que el papá estudie Torah, porque a fin de cuentas va a ser el ejemplo. Si un hijo no ve a su papá estudiando Torah, entonces realmente va a ser muy difícil que pueda aprender cómo hacerlo, dónde hacerlo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los detalles del estudio de la Torah? Entonces, por eso dice la halajá, que si una persona, si ni el papá ni el hijo estudiaran Torah, como es el caso de la mayoría de los gerim, que llegamos a la conversión, el hijo y el papá en el mismo nivel, o a veces el hijo ya con un poco de ventaja sobre el padre, la obligación de un papá tendría que ser enfocarse primero en su propio estudio antes que enfocarse en contratar para su hijo. Que obviamente hoy en día vivimos una generación donde eso no es necesario tomar esa decisión. Es o él o yo, ¿no? Antes puede ser que nada más tuvieras dinero para contratar a un maestro, no había muchas opciones para aprender Torah y por lo tanto contratabas a un maestro que le enseñara o a ti o a tu hijo, ¿no? Entonces en ese caso tú tenías prioridad por encima de tu hijo. Al menos que tu hijo tuviera habilidades especiales, y por lo tanto tu hijo tendría prioridad. Sin embargo, dice ahí mismo la halajá que una persona no le quita la responsabilidad de seguir su estudio a pesar de que contrató a alguien para su hijo, no le quita su responsabilidad. Sin embargo, hoy en día tenemos muchas maneras gratuitas y accesibles para que las personas puedan aprender y estudiar Torah, ¿no? En línea hay muchas maneras de poder hacerlo. Lo que tendríamos que a lo mejor, y lo que vamos a hacer seguramente hoy, va a ser delinear cuál tendría que ser el camino para un adulto para poder adquirir esa educación, porque hemos estado enfocándonos mucho en el niño, pero realmente creo que primero tendría que una persona enfocarse en su propio estudio antes que realmente poder transmitir el estudio a los niños, ¿no? Entonces vamos a comenzar ahorita a ver ese tema, pero vamos a seguir repasando lo que vimos la clase anterior y luego nos vamos a la parte del estudio de los adultos. Entonces dijimos el otro pasuk del cual todas las primeras clases se enfocó fue este pasuk de Hanoch la Na'ar al Pidarko, educa al niño de acuerdo a su camino, Gam ki Yazkin, también cuando envejezca, cuando sea grande,
Lo yasur mimena, no se apartará del camino que tú le pusiste, que esa es nuestra meta. Nuestra meta no solamente es educarlo y decir, bueno, ya yo lo hago hasta que yo lo forzo hasta que pueda y después de eso pues ya depende de él, ¿no? Entonces no. La idea es que desde que está con nosotros tenga la posibilidad de tomar las decisiones de su educación, ¿no? Entonces, y eso hablamos mucho todas las primeras 10 clases, las primeras, no sé más, puede ser más de clases, fueron relacionadas casi exclusivamente a este tema de llevar al niño de acuerdo a su camino. También habíamos hablado de esta otra sección que es como que el mapa de estudio de los niños, ¿no? Ben Hameshanim la Mikra, a los 5 años tienen que aprender Mikra, que es Tanaj, escrituras. Ben Asar la Mishnah, a los 10 años tienen que aprender Mishnah. Ben Tere Asar la mitzvot, a los 13 años ya tendría que estar cumpliendo las mitzvot. No se refiere que empiece a estudiar las mitzvot, realmente el niño ya tendría que saber las mitzvot de antes, porque a los 13 ya tiene la obligación de cumplirlas, y a los 15 años el Talmud. Y mencionamos, y vamos a después entrar un poquito más a fondo acerca de cómo es que la Torah misma, cómo en nuestras fuentes ya teníamos aquí las diferentes edades, las diferentes etapas cognitivas de los niños a través de este diferentes tipos de estudio. Entonces realmente a partir de los 5 años, que los comentaristas dicen que es realmente 6 o 7 años, como lo tenemos en esta alajá más adelante, a partir de los 6 años es cuando una persona empieza a enseñarle ese Tanaj, enseñarle todo el Tanaj, que es la parte más concreta del estudio de la Torá, donde son historias, donde todo el mundo se puede beneficiar de las historias. Y mencionamos que realmente estas historias se las tienes que ir contando a tu hijo desde antes, ¿no? Como está escrito aquí en esta alajá, de que desde que el niño empieza a hablar, ya en ese momento le empiezas tú a enseñar varios pesukim, le empiezas a enseñar las historias del Tanaj, los patriarcas, el Bereshit, Noah, el Mabul, la Torre de Babel, etcétera. Todas esas historias le empiezas a contar a los niños. Y poco a poco van a ir aprendiendo hasta que tengan, y también, como dice el Ramá aquí abajo, realmente desde esta edad, desde los 3 años aproximadamente hasta los 6 7 años, un niño tendría que estar aprendiendo a leer a través de aprender las surot. Realmente tienes 3 años aproximadamente para que el niño pueda aprender todos estos temas todos los temas que tengan que ver con las letras, aprender a leer, y uno puede decir es muchísimo, son 10 años, son muchísimo, realmente no. 10 años, digo, perdón, 3 años es muchísimo, pero para un niño pequeño que apenas está iniciándose en el tema de la educación, el tema de aprender diferentes tipos de capacidades, de conocimientos, realmente para ellos es apenas un inicio en su estudio. Entonces, 3 años te tendría que estar dedicándose el niño a repetir constantemente diferentes materiales concretos para que el niño pueda ir reconociendo cada una de las letras con su sonido y poco a poco irla juntando con las vocales. Mencionamos que entonces eso es la parte de antes de Ben Hamesh, antes de los 5 años, eso es lo que tendría que estar haciendo. Después de los 5 años, ¿qué es lo que tendría que estar haciendo? Mishnah. Entonces, a los 10 años, Mishnah. Entonces, ¿qué significa que a los 5 años está estudiando Humash? Eh, lo que esto significa, bueno, no me voy a meter ahorita muy a profundidad, después lo vamos a repasar y nos vamos a meter más a profundidad en cada uno de ellos, nada más para repasar lo que estábamos viendo en la clase anterior. Entonces, empiezan a los 5 años el Tanaj, a los 10 años bueno, pero, ok, mencionamos, ¿qué es lo que se refiere? Humash, sí lo mencionamos, se refiere a que la persona tenga la capacidad de aprender todas las escrituras, todo el Tanaj, todo el Mikra. Tendría que un niño de edad de 10 años ya tendría que tener la capacidad de poder leer, traducir y entender todas las partes del Humash, además de tener conocimiento de toda la narrativa, de las historias que hay en el Humash. En otras palabras, por un lado, el niño cuando ya llega a los 10 años, ya tendría que saber leer y traducir el texto de la Torá, y también tendría que tener es la lectura con fluidez y precisión, que la precisión va primero. Aquí puse primero la fluidez, pero realmente la precisión va primero. ¿Por qué? Porque
dijimos la clase anterior, mencionamos que cuando una persona quiere leer rápido y no ha aprendido a leer bien, va simplemente a fortalecer los errores de la lectura. Entonces una persona tiene que ponerle primero prioridad a una lectura lenta, por sílaba por sílaba, como un niño de kinder, incluso si tengas los años que tengas, así tiene que uno empezar, porque si se va rápido a querer tener fluidez, entonces ahí va a tener un error muy grave, donde va a tener muchos errores de lectura. Después vamos a poner a aprender. Yo voy a ir anotando todas estas cosas que sé que necesito tener pendiente para las siguientes clases. Vamos a un momento. Entonces, en las siguientes clases vamos también a estar, ahorita voy a anotar esto para que no se me olvide, para seguir en el repaso y después empezar con lo que quiero ver hoy, que es básicamente lo que tendría, cómo tendría que ser lo del adulto, cómo el adulto tendría que estar estudiando para poder lograr alcanzar los niveles que el niño va a tener, que creo que es diferente el método de estudio de un adulto que el método de estudio de un niño. Entonces, después vamos a ver las etapas del desarrollo de los niños y cómo es que cada una de las áreas mencionadas por los sabios, eso va a ser algo que va de acuerdo a cada una de las etapas, ¿no? Entonces eso es algo que vamos a ver después. También vamos a hablar de cómo enseñar a leer un pasuk para que para que el niño pueda aprender a autocorregirse. Ok, Shewatov. Y también vamos a ver otra cosa que había pensado. Bueno, voy anotando las cosas para que luego no se me olvide en las clases que tenemos que ir viendo los detalles de cada cosa. Muy bien, entonces, ok, entonces seguimos con el repaso de lo que vimos en la clase anterior. Entonces, realmente del Humash se desprende, por un lado, todo lo que tenga que ver con la narrativa. Entonces, la narrativa es algo que los niños tendrían que estar aprendiendo poco a poco. ¿Qué ocurre en la Torá? Tendrían que saber perfectamente, no solamente la Torá, sino realmente tendrían que saber todo el Tanaj, la narrativa de todo el Tanaj. Saber dónde vivió, por ejemplo, Shimshon, ¿no? En qué época vivió Shimshon. Saber quién es Shimshon, ¿no? Saber la historia de Shimshon, saber la historia de Deborah, saber la historia de Yiftach, saber quién es Yiftach, saber tener una idea general de todas las historias del Tanaj, saber cuándo vivió el profeta Elisha, saber cuándo vivió el profeta Eliyahu, saber qué pasó con la división de los reinos después del rey Shlomo, ¿no? Todas esas historias los niños tendrían que saberlas para los 10 años, digamos. Entonces esa es la narrativa, desde las parashot, el Humash y todo el Tanaj, saber leer con precisión y fluidez y poder leer. El ideal sería poder leer directamente el Sefer Torah, donde no tiene tenuot, donde no tiene vocales. Principalmente para los niños sería esto. Pero las niñas también tendrían que tener esta capacidad de leer con fluidez y precisión y poder explicar lo que están leyendo. Por otro lado, también poder tener una idea general de las mitzvot que se van desprendiendo del texto. Porque a final de cuentas, ¿dónde aprendemos las mitzvot? ¿Cuál es la fuente de las mitzvot? Las fuentes de las mitzvot, a final de cuentas, son la Humash, la Torah. Entonces, por lo tanto, una persona tendría que poder tener la capacidad de saber de manera general cuáles son las 613 mitzvot y de dónde se desprenden, ¿no? De qué pasuk se desprende. Eso fue lo que vimos la clase anterior y también vimos un poquito la estructura del Tanaj. No vamos, ahorita lo vamos a ver de una manera un poquito diferente, pero ok, me voy a ir para allá. Entonces, muy bien, eso fue el repaso aproximadamente de lo que vimos la semana anterior, ¿no? Entonces, ahorita lo que quiero ver con ustedes es cómo tendríamos que nosotros los adultos estar dirigiendo nuestro estudio de Torah. Entonces, y como mencioné, creo que es diferente la manera en la que tendría que estar estudiando un niño, de la manera que tendría que estar estudiando una persona, un adulto. Ok, a ver, entonces vamos a ver. Ok, entonces tenemos aquí nuestro cuadro. Nuestro cuadro nuestro cuadro como de la estructura del estudio de la Torah. Les había mostrado ya un poco este cuadro, sin embargo, ahorita lo vamos a ver un poco más.
Y quiero cambiarle unas cuantas cositas. Ok, eso es lo que quería cambiar. Ah, ya sé que otra cosa quería cambiar. También aquí. Ay, perdón, dejé compartir y lo que quería era compartir. Muy bien. Ok, entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo tendría que estar realmente estudiando una persona? Por un lado, ya vimos la parte de Klal Prat. ¿Se acuerdan la parte de Klal Prat? El Kelal es el principio general, el Prat es los detalles, ¿no? Entonces, por un lado, siempre como adultos tendríamos que estar buscando realmente entender los Kelalim, entender los principios generales que dominan cualquier tema. Cuando nos vamos a los detalles, como por ejemplo ahorita, incluso podríamos decir que estamos ya yendo a los detalles de la educación, que si no tenemos bien claros cuáles son los Kelalim, los principios generales, entonces nos podemos perder en tantos detalles. Entonces tenemos que tener claridad en cuáles son los principios generales y después irnos a los detalles. Esto es en todo lo que aprendemos, todo, matemáticas, español, ciencias, hebreo, lo que sea que uno va a aprender, tiene que entender cuál es el klal, tener claro cuáles son los kelalim, cuáles son los principios generales, cuáles son las raíces de las cosas. Y mencionamos en su momento, cuando hablamos de esto, mencionamos que, por ejemplo, de las matemáticas, el klal de los kelalim tendría que ser los números. Una persona tiene que dominar primero bien los números, el sistema numérico, para poder después poder entender cómo son las sumas y las restas, que es agarrar esos números y empezar a jugar con ellos. Después está el perat, el principio, el detalle, y donde una persona tiene que empezar a jugar con los detalles, etcétera. Entonces, eso es lo que es klal y perat, ¿no? El principio general y los detalles es lo que una persona tendría que estar realmente fijándose muy bien en estos temas cuando aprende cualquier cosa. Y justo lo que voy a definir en este momento son los kelalim de cada una de las cosas. Entonces, la Torá como tal no fue entregada a cualquier persona, la Torá fue entregada a un pueblo, al pueblo de Israel, y la Torá fue entregada ya con un contexto, ya había un contexto a este pueblo. Este pueblo ya venía de una historia, ya venía de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, ya se habían hecho un pueblo, fue una familia. La razón por la que Hashem le prometió tantas promesas a Abraham fue justo porque él tenía esta capacidad, Abraham, de transmitirle a sus hijos y a las siguientes generaciones esta tradición, la tradición que él aprendió a través de su propio intelecto inicialmente y después a través de la profecía, cómo Hashem se le reveló. Entonces él pudo entender muchas cosas. ¿Cómo inició el viaje de Abraham? Todos conocemos la historia, el Midrash, si no lo conocemos es muy importante que lo conozcamos y también se lo contemos a nuestros niños. El Midrash, cómo es que empezó. Abraham vino primero preguntándose quién era Hashem. Él empezó diciendo, a ver, todos aquí adoran ídolos, a estas estatuas de madera, y a él como que no le causaba sentido, no tenía sentido para él toda esta idolatría, las maderas, etcétera, no tenía nada de sentido. Entonces, ¿qué es lo que empezaba a hacer preguntas? Su mente curiosa lo llevó a hacer preguntas, que esas preguntas le permitieron encontrar la verdad, empezar aquí y acá y acá, a investigar por todos lados. Y después ya que dijo, no, como es el famoso Midrash, ¿no? De, bueno, ¿y si es el sol el que es Dios y después el sol se metió y salió la luna? No, el sol no puede ser porque se metió, entonces está la luna, entonces debe ser la luna, ¿no? El Dios. Y entonces las nubes y la montaña y el viento y empezó a investigar y tratar de ver quién era Dios. Y cuando no logró ver que ninguno de estos entes era realmente como que el más fuerte de todos, dijo, tiene que haber algo por encima de todo esto que yo veo, que es el creador del universo. Y entonces llegó a las conclusiones que nosotros hoy en día sabemos, de que existe un Dios que es previo a toda la creación, que hoy en día lo podemos entender de una manera sencilla, gracias a, por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿no? La teoría del Big Bang que nos dice que en el inicio de la creación no existía absolutamente nada antes de ese momento de la creación. Ni el tiempo, ni la materia, ni el espacio, ni nada de lo que conocemos existía antes del momento del Big Bang.
Entonces, hoy en día, gracias a ese concepto, gracias a que podemos entender estos conceptos de la materia, del tiempo, del espacio, es que podemos entender mejor el concepto de que Hashem es eterno. ¿Qué significa que Hashem es eterno? Que Él está por encima del tiempo, Él está fuera del tiempo, porque Él creó el tiempo es una creación, el espacio, Él está por encima del espacio, el espacio es una creación de Hashem, la materia no puede tener materia porque la materia también es una creación. Entonces, todos esos conceptos que hoy en día conocemos, gracias a la teoría del Big Bang, lo podemos entender todos de una manera más sencilla de lo que podían entenderlo hace 1000 y 2000 años, que justo es lo que dicen los cabalistas, de que en las épocas previas al Mashiach va a ser un punto donde las aguas superiores y las aguas inferiores se van a empezar a juntar nuevamente, ¿no? ¿Se acuerdan que al inicio en Bereshit tenemos en el segundo día se separaron las aguas inferiores de las aguas superiores? Entonces el Zohar dice, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a las aguas inferiores son las ciencias de la humanidad, mientras que las aguas superiores es la Torá. Entonces va a llegar un momento en donde las aguas inferiores y las aguas superiores se van a empezar a juntar y eso va a permitir que podamos comprender mejor una y la otra. En otras palabras, gracias a la ciencia hoy en día podemos comprender muchas cosas de la Torá de una manera más sencilla. Hasta los niños pequeños pueden entender este concepto tan elevado de entender que Hashem es por encima de su creación, que no es corpóreo, que es eterno, que es inmaterial, etcétera. Todos esos conceptos que hace 2000 años la gente le costaba mucho trabajo entenderlo, hoy en día es más sencillo entenderlo gracias a estos conceptos que se están divulgando de manera científica. Y hoy en día pues, podemos entender este concepto de que el mundo tuvo un inicio y antes de ese inicio no existía absolutamente nada de lo que existe actualmente. Entonces, ¿qué existía? Existía simplemente este ser único, absoluto, que por un lado podríamos decir que es lo más simple que existe porque no tiene ninguna de las complejidades de la materia, pero por otro lado es un ente muy, muy complejo porque va más allá de nuestro entendimiento, porque nosotros solo podemos pensar de una manera muy física, de una manera muy concreta. Solo podemos pensar en las cosas que hay en el mundo. Entonces, realmente, esa es son conceptos que Abraham Avinu, a través de su curiosidad, logró comprender. Y esto es lo que hoy en día, muchos de ellos son lo que hoy en día conocemos como los 13 principios de Emuná del Rambam, ¿no? El Rambam fue uno de los primeros, o que creo que podemos decir que más bien Rab Sadia Gaon fue el primero en establecer como los credos oficiales del judaísmo, pero Rambam lo puso de una manera muy sencilla, entonces se divulgó por todo el pueblo de Israel estos 13 principios de fe, estos 13 principios de Emuná, donde son las creencias que todo judío, las creencias más básicas que todo yudí tendría que tener. Entonces, tenemos el concepto de esto se le llama la Shkafá, la cosmovisión. Entonces, Abraham Avinu no empezó a estudiar Torah directamente, primero tuvo que descubrir quién era Hashem. Realmente la Torah oficialmente no iba a ser entregada sino muchas generaciones después, porque todavía tenía mucho labor que hacer esta familia de Abraham, que empezó este viaje, que empezó con Abraham Avinu, y empezó con tener una idea correcta de quién era el creador del universo. Cosa que pues obviamente muchos de nosotros también necesitamos, porque venimos de ideas ajenas a lo que la Torá realmente enseña, ideas ajenas a lo que el judaísmo propone. Y por lo tanto, esto es algo que tenemos que empezar primero a corregir nuestro entendimiento de quién es el creador del universo, cómo entender la profecía, cómo entender la Torá que es divina y que fue entregada por el creador del universo. Todos estos conceptos son la shkafá, la cosmovisión de las creencias básicas del pueblo de Israel. Pero bueno, después de que Abraham Avinu entendió y descubrió a su creador, ¿qué fue lo siguiente que hizo? Lo siguiente que hizo fue tratar de entender tratar de emular al creador del universo. Abraham Avinu dijo, bueno, si este creador es perfecto, infinito, no tiene necesidad alguna, entonces, ¿por qué nos creó? ¿Cuál es la necesidad de crearnos? No tiene necesidades. Y entonces la conclusión a la que llegó Abraham Avinu es que la única razón por la que nos creó es para darnos, para tener
un receptor de su bondad. ¿De qué sirve la bondad si no hay un receptor para ella? ¿No? El principio, uno de los principios detrás de una de las secciones del Principito, ¿no? El libro de este famoso libro del Principito, que muy, muy importante también en la literatura, en la historia de la humanidad. Pero entonces, ¿de qué sirve un rey si no tiene a quién brindarle su bondad? Que es un rey que no tiene pueblo. ¿Cómo podríamos decir que es un rey que no tiene pueblo? Entonces, el creador del universo creó, no, lo puse mal aquí, el creador del universo creó al ser humano para tener un ente del cual pueda dar su bondad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, un momento, significa que el creador del universo solo creó para dar. Entonces Abraham vino y dijo, bueno, entonces el Hashem es el principal dador. Él solo quiere dar, dar, dar. Entonces yo también quiero ser como él, yo quiero emularlo, yo quiero parecerme a él. Y entonces, ¿qué hizo Abraham vino? Se convirtió en un dador. Se convirtió en alguien que buscaba dar a toda persona que él podía dar. Siempre que llegaba alguien a su casa, lo alimentaba, le daba lo que necesitara para que pudiera estar libre. Entonces, como dicen que incluso creó su carpa puso su carpa en el desierto con 4 puertas por todos lados para poder recibir a la persona que llegara con él. Y trataba de no solamente recibirlo bien, sino también trataba de llevarlo a esta creencia universal de que hay un solo Dios y que realmente eso es lo que dice Pirkei Avot, que como dice Hillel, el nombre de Hillel el anciano, él decía, Ohevet Abriot, bueno, empieza realmente la Mishnah diciendo, Heve mitalmidav shel Aharón, tienes que ser de los alumnos de Aarón a Cohen, Aarón el sacerdote, Ohev Shalom, Berodev Shalom, amar la paz y perseguir la paz, Ohevet Abriot, Umekareman la Torah, amar a todas las criaturas, porque eso es lo que realmente se traduce briot, todas las criaturas, y acercarlas a la Torah. No solamente está diciendo amar a todos los Yehudim y acercarlos a la Torah, sino amar a todas las criaturas y acercarlos a la Torah. Donde por un lado uno puede decir, bueno, no somos, me fue la palabra, no estamos buscando gente que venga al judaísmo, proselitistas, no somos proselitistas, sin embargo, Abraham Avino sí lo era, ¿no? Abraham Avino sí era proselitista, sí buscaba llevar esa fe monoteísta a todo el universo y podríamos decir que el pueblo judío a lo mejor no tendría que ser monoteísta con respecto a que la gente cumpla los 613 preceptos, pero sí que conozca al Dios verdadero, que sí que tengan una fe correcta en el Creador. Entonces realmente esa es una de las cosas que tendría que hacer la persona, buscar constantemente acercar a las personas a la Torá y también a través del ejemplo, a través de la amabilidad, a través del gesed que hizo Abraham Avinu. Entonces, ¿cómo se podría llamar esta segunda sección? Primero fue la Ashkafá, que es entender quién era el creador del universo, tener una idea correcta de quién era Dios. Después lo siguiente que entendió cómo ser humano. Cómo ser un ser humano, que es lo que muchas de las primeras clases se enfocó a este punto, ¿no? Cómo buscar ser un ser humano empezando por ahí. Por eso tenemos Bereshit. Realmente uno podría decir, oye, ¿por qué perder tanto tiempo en Bereshit si no tiene más que 3 preceptos de la Torá? Y la respuesta, bueno, ¿por qué? Porque justo es uno de los libros que nos va a enseñar Derech Eretz. Nos va a enseñar cómo comportarnos. Nos va a enseñar cómo tendríamos que ser con nuestro prójimo. Eso es la gran lección que nos enseña Bereshit. Derech Eretz Katma la Torah. El estudio de las buenas cualidades, de los buenos modales de ser un ser humano primero, antecede al estudio de la Torah. Porque una persona que, como hemos dicho antes, una persona que estudia Torah, la Torah puede ser un Sam Ahaim o Sam Amavet. Puede ser un elixir de vida o un elixir de muerte. ¿Cuánta gente no se vuelven peores personas de cuando empiezan a estudiar Torah? ¿Por qué? Por todo lo que llevan dentro, que se empieza a crecer gracias al estudio de la Torah, porque la Torah es agua, como lo mencionamos en una clase anterior, y la Torah va a hacer que crezca lo que hay dentro de ti. Por eso tenemos Bereshit primero, para que primero, antes de que sea la entrega de la Torah en Shemot, primero que tengas tú este concepto de Eretz, este concepto de buenos modales, que sepas que
que Hashem, que sepas que antes de que cumplas la Torah, tienes que convertirte en un ser humano como lo era Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus, con todos sus problemas familiares que pasaron y cómo los solucionaron, cómo Hashem los llevó a solucionar esos problemas familiares. Y todos son principios que una persona tiene que tratar de llevar a su vida práctica. Entonces, este es el concepto del Musar, del Derech Eretz. Entonces, una persona, un adulto que está aprendiendo Torah, primero tendría que estudiar los principios básicos del judaísmo. Tendría que entender quién es Dios, entender la naturaleza de que él es uno, no es corpóreo, no tiene cuerpo ni forma, no es material, no es temporal, es eterno, y por lo tanto entender también cómo funciona el tema de la profecía, cómo es que Hashem se comunica con el ser humano. Todo eso es la primera parte, la sección de la cosmovisión, para que de esa manera yo puedo leer la Biblia, por así decirlo, la Torá, con los ojos correctos. Una persona, un cristiano, lee a Yeshu en cada página, ¿no? En cada página que estudia la Biblia, él va a ver a Yeshu. ¿Por qué? Porque él tiene la cosmovisión, él tiene los lentes de Yeshu. Entonces, una persona que cree en Mohammed va a ver a Mohammed en cada página del texto. ¿Por qué? Porque él tiene los lentes, la cosmovisión, la shkafá del Islam. Entonces, por eso tenemos que quitarnos cualquiera de los lentes que hemos llevado puestos, que son de las cosas que nos han enseñado, y empezar a ver la Torah por cómo es, con la tradición milenaria del pueblo judío, que ellos son los que han transmitido la Torah, y pues obviamente tenemos que entonces seguir también su traducción, su lectura correcta del texto. Entonces quitarnos los lentes de Yeshu, quitarnos los lentes de Mohammed. No creo que haya muchas personas en México que se conviertan después de haber pasado por el Islam, pero sería interesante saber si alguien pasó, pero igual, a final de cuentas es lo mismo. Una persona, lo mismo pasó con Shabtai Tzvi, con el falso mesías Shabtai Tzvi, que él también convenció a todos acerca de su mesianismo, gracias a que la gente no tenía una cosmovisión correcta de temas de Kabbalah. Entonces él, a través de hacer cosas impresionantes de Kabbalah, convenció a mucha gente de que él era el Mashiach, incluso muchos rabbanim muy grandes, porque ni siquiera no tenían claro qué era el concepto del Mashiach. Y como él ya sabía hacer cosas impresionantes, o por lo menos sabía hablar muy bien, entonces convenció a mucha gente y devastó a comunidades enteras de Europa. Shabtai Tzvi tuvo mucho más éxito en convencer a los Yudim que Yeshu tuvo. Yeshu realmente tuvo, como el mismo Nuevo Testamento nos dice, que quiénes fueron los seguidores de Yeshu: las personas ignorantes, los que no tenían mucho conocimiento, ¿no? Entonces, pero Shabtai Tzvi no, Shabtai Tzvi arrasó incluso con Rabbanim. Hubo Rabbanim que siguieron y que dijeron, sí, él es el Mashiach, etcétera. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde vino esto? Vino de un desconocimiento de qué es el concepto del Mashiach. Entonces, tenemos que entender todos estos temas muy claramente para que de esa manera podamos nosotros transmitir, porque ¿por qué es tan importante conocer estos temas nosotros mismos? Porque cuando nosotros se los transmitamos a los niños, no se los vamos a transmitir de la misma manera que nosotros lo estamos aprendiendo. Nosotros lo vamos a aprender, digámoslo así, directo del Rambam, ¿no? Y vamos a leer el Rambam y vamos a estar estudiando los 13 principios y entendiendo la parte filosófica y el Kuzari, vamos a entender la parte de las pruebas y vamos a leer diferentes textos que nos van a ayudar a tener una claridad de nuestros principios. Pero a un niño no tiene la capacidad de entender de esa manera. Entonces, ¿cómo se lo vamos a enseñar al niño? Le vamos a estar hablando de Abraham Avinu, ¿no? Y mientras estamos hablando de Abraham Avinu, vamos a hablarle acerca de la Shkafá, acerca de cómo él entendió que había un solo Dios, y después vamos a hablarles acerca de, no sé, no sé, en la entrega de la Torá, ¿no? Y dice, ¿y qué vieron los niños cuando vieron a Hashem? Le vamos a decir a los niños, ¿no? ¿Qué vieron el pueblo de Israel cuando vio a Hashem? Nada, ¿no? Ahí dice el pasuk, y no vieron ninguna imagen. Entonces cuídense de no hacer ninguna imagen mía, etcétera, etcétera. Entonces, la manera en la que transmitimos a los niños, tanto la shkafá como el derech eretz, como el musar, la ética, es a través de la misma Torá. Cuando estamos leyendo la Torá, cuando estamos contándoles las historias de nuestros jamim, las historias de los profetas, las historias de las parashot que estamos viendo, ahí vamos a ir metiendo los diferentes principios de la shkafá, los diferentes principios del derech eretz, de cómo ser buenas personas, de cómo tener modales, cómo tener ética, cómo ser personas que aman y que son sinceras. Entonces, eso es lo que una persona tendría que estar transmitiendo
transmitiendo estos mensajes de Ashkafá y de Musar a los niños, principalmente a través de las historias que les transmites. Pero para ello lo tienes que saber muy bien tú, para saber en dónde puedes meterlos. Porque si no lo tienes bien tú, bien claro, entonces va a ser, no te va a salir natural, y también lo tienes que planear. Entonces, muy importante, nosotros estudiar mucho estos temas, entender el tema de y aquí les voy a dar varias recomendaciones de libros, no sé cuáles están disponibles en la venta en español, hay muchos, todos están disponibles en inglés. El que sí es que es, por ejemplo, uno que sé que está disponible en español es el que se llama el Derech Hashem. El Derech Hashem es un libro escrito por Rabbi Moshe Haim Luzzatto, que de hecho lo hemos citado antes, porque justo él trae mucho este tema de Klal y Perat al principio de su introducción. Él dice, la persona siempre estudia por Kelalim y no por Peratim, ¿no? Entonces el Derech Hashem es un libro clásico de filosofía judía, diferente al Rambam. ¿Por qué? Porque el Rambam es previo a la difusión masiva de la Kabbalah. Muy bien, ahí tiene, Yehoshua tiene el Derech Hashem en español. Es un libro clásico y muy importante para que lo tengan ustedes, lo sepan. Y por otro lado, hay otro libro que se llama Los Principios Básicos, ay, ¿cómo se llama? Los Principios Básicos del Judaísmo, que es una traducción de Rabbi Yitzhak Zakal, que también está disponible gratis en internet. Luego se los mando, pero si no, también está a la venta como libro como tal, con una edición mucho más bonita, el de los principios, que este libro de los principios básicos del judaísmo es basado en la información del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides. Él, entonces, son dos filosofías diferentes realmente. Cuando ustedes vean, va a haber diferencia entre la filosofía del Rambam mismo y la filosofía del Derech Hashem, del Ramjal, que hay una división de 700 años entre uno y otro, 600 años entre uno y otro, entre el Ramjal y el Rambam, pero los dos tuvieron la capacidad de estructurar de una manera muy bonita los principios básicos de nuestra fe. Entonces, por un lado, les recomiendo estos libros para estudiar. Bueno, también, si pueden, el Kuzari también está muy bueno. El Kuzari, escrito por Rabbi Yehuda Halevi, también habla acerca de los principios básicos de la tradición. Y entonces, entre más puedan estudiar del tema, obviamente va a ser más fácil contestar preguntas, y tienen que saber bien el tema, porque, por ejemplo, puede ser que la famosa pregunta de, bueno, ¿y quién creó a Hashem? ¿Y quién hizo a Hashem? Y que mucha gente me ha dicho que sus rabinos o sus maestros se enojan cuando le preguntan eso, ¿no? Y es como como que ¿por qué te enojas? Eso es una pregunta muy sencilla, pero tienes que entender muy claramente los principios básicos para poder contestar algo así. Y si no lo tienes muy claro, porque bueno, en el Rambam, ni en el Ramjal, ni ninguno de esos va a estar la pregunta clara, ¿no? ¿Quién creó a Hashem? No, va a estar los principios básicos, y cuando tú los comprendes bien vas a decir, no, ¿de qué me estás hablando? Nadie creó a Hashem, Hashem es eterno. La eternidad significa que no tiene un inicio, no tiene un medio, no tiene final. Entonces, él siempre ha existido. Él inventó el tiempo, él inventó el concepto de un inicio, etcétera. No me voy a poner a hablar de los temas filosóficos ahorita en detalle, simplemente para que ustedes comprendan la importancia que tiene que ustedes comprendan bien estos temas. Los temas de los principios básicos, si van a estar a cargo de un grupo de niños, o incluso para contestar a sus propios niños, incluso para contestarse a ustedes mismos, como dice en Pirkei Avot, ¿no? No me acuerdo bien la primera parte, pero la segunda parte dice, Bedama shetashiv le apicoros, ¿no? Tienes que ser muy, muy constante en tu estudio de Torah y saber qué contestarle al hereje. Así dice Pirkei Avot, ¿no? Y entonces, ¿a qué hereje tienes que saber contestarle? Al hereje que hay dentro de ti. Todos tenemos un pequeño hereje dentro de nosotros, y que es muy válido y es muy, muy útil. Es muy, muy importante ese hereje dentro de nosotros, porque ese hereje es el que nos permite aprender mejor. Es esa curiosidad que tuvo Abraham Avinu inicialmente, que fue el hereje de su época, ¿no? El que empezó a cuestionar las normas sociales, las leyes y las prácticas que tenía su generación, y gracias a eso logró descubrir quién era Hashem. No le tengamos miedo a la verdad. Si la verdad es la verdad, vamos a encontrarla. No tengamos miedo a hacer preguntas, no tengamos miedo a que nos hagan preguntas. Podemos decir, sabes que no sé, pero no pensamos que venimos de generaciones de sabios impresionantes, personas que los más grandes pensadores que han existido en la humanidad.
y no tengan miedo de las preguntas que les hagan sus hijos, sus alumnos. Al contrario, saber que hay más de una respuesta. Incluso si la respuesta que ustedes les dan a sus alumnos no les gusta, decirle no te preocupes, hay muchas respuestas a las más grandes preguntas que han existido. Y si no te gustó, como decía Rav Shaul Males, si no te gustó la respuesta, quédate con la pregunta. Hay preguntas que son mejores que algunas respuestas y eso es válido. Yo no tengo que saber todo, pero sí tengo que saber que vengo de un pueblo que no hay tema del que no hable de una manera inteligente e interesante y con varias respuestas. No hay tema que no se hable en la Torá. No hay tema que no se discuta por nuestros sabios de diferentes maneras. Entonces yo tengo que tener esa confianza, esa seguridad de que incluso si yo mismo yo no sé la respuesta, está bien, no pasa nada, no tienes que saber la respuesta. Lo que tienes que sí saber es que existen respuestas y que puedes buscarla junto con los alumnos y puedes decirle, mira, si no te gustó la respuesta, quédate con la pregunta. Es perfectamente aceptable que te quedes con la pregunta y que a lo mejor después vas a entender mejor mi respuesta o a lo mejor vas a encontrar una respuesta que te guste mejor que la que yo te estoy dando. Pero nunca pienses que no hay respuestas, hay muchas. Entonces realmente eso es algo que yo les recomiendo mucho, que tengan claridad en eso porque sus alumnos van a llegar con preguntas que nunca se les hubiera ocurrido a ustedes y lo peor que les puede pasar es sentir que eso les mueve su fe, sentir que eso les mueve su emuná, eso es lo peor que puede llegar a ser. ¿Por qué? Porque realmente no están viendo la grandeza de nuestra tradición, tantos pensadores tan grandes que hemos tenido en nuestra historia como para que nos sintamos un poquito movidos por una pregunta de un niño de 10 años. No necesitamos, hay respuestas. Si no la tienes tú, búscala. Pero dale esa seguridad al niño de que no te preocupes, la pregunta que tú hagas, hay respuesta para ella. Muy bien. Entonces, ok, entonces esos son tres libros que les recomendé ahorita con respecto a Ashkafá y Cosmovisión. Por un lado, realmente uno es el Derech Hashem, el libro de el Camino de Dios, se traduce, escrito por Rabbi Moshe Haim Luzzatto, que está disponible en español en la librería Jerusalén. Y también está el libro, o sea, todos los libros del Rambam Maimónides son muy positivos. La guía de los perplejos no se los recomiendo en un inicio, es muy complejo de entender y tiene muchos tecnicismos que la primera parte tiene muchos tecnicismos que son muy buenos de entender, pero si no estás acostumbrado a una lectura un poco complicada, a lo mejor se te va a dificultar. Y sí, es un libro que también les recomiendo, especialmente la primera parte, que es una parte que todos podrían leer porque se habla mucho acerca de los términos que hablan en la Torá, cómo debemos entender que Selem no significa realmente una imagen física. Ahí habla mucho de todos esos temas Maimónides en la Guía de los Perplejos, pero mientras tanto lo que les recomiendo es, por ejemplo, este libro en español por Isaac Sakal, Rabbi Isaac Sakal, donde él tiene la traducción de los primeros capítulos del Mishneh Torah, que justo nos habla de todos estos temas de la cosmovisión, de cómo entender quién es Dios, entender que Él es uno, que no tiene cuerpo ni forma, la profecía, etcétera. Todos esos temas muy importantes para la persona entender, lo tienen en ese libro. Y por otro lado, también el Kuzari, que también es un libro que habla de filosofía, aunque este es mucho menos, es más como que amplio, no es tan ordenado como el Ramjal y como el Rambam en los libros anteriores que mencioné. Rabbi Yehuda Leví es un diálogo, y en este diálogo con un rey que se convirtió en el judaísmo y todo su pueblo, entonces él le estaba haciendo preguntas de judaísmo y de la fe, entonces un libro muy interesante, aunque un poco más complejo de entender. Conceptos básicos del judaísmo, sí, creo que ese se llama. Ahorita les mando bien la foto porque lo tenemos abajo en el Midrash. Que todos estos libros del Rambam son muy buenos y están disponibles gratis en internet. También les voy a mandar el enlace para que ustedes puedan irse llenando de esta información. Por otro lado está el Derech Eretz y Musar. Que Derech Eretz o Musar es nuevamente ser una buena persona. ¿Cómo me convierto en una persona que soy un modelo a seguir para mis niños, ¿no? Entonces, de esto hemos hablado mucho ya hasta ahorita. Hemos hablado ahorita de cómo empieza uno con las cualidades personales, empieza uno con los temas internos de tener que realmente trabajar en esos traumas que tenemos, en esos sentimientos, en todo eso que tenemos adentro, tenemos que trabajarlo.
Y eso fue algo que hemos hablado mucho. Por otro lado, hay muchos libros de Musar. ¿Podría repetir el nombre del libro, por favor? He dicho tres conceptos de tres libros. Uno es Derech Hashem, que es del Ramjal, que es el acróstico de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. El otro es Conceptos básicos del judaísmo del Rambam, traducido por Rabbi Tzak Sakal, que realmente más bien podríamos decir que está traducido por Rabbi Tzak Sakal, porque realmente es una traducción. Creo que así se escribe su nombre. Y por otro lado tenemos el Kuzari, que no sé si está en español disponible actualmente a la venta, porque antes sí estaba, pero no sé si hoy en día siga disponible. En inglés seguro que lo está. Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi. Estos son los tres libros que les puedo recomendar acerca de Ashkafat, conceptos básicos del judaísmo. Y por otro lado, libros de Musar, que les puedo recomendar. Está también el Mesilat Yesharim del Ramjal. Mesilat Yesharim del Ramjal también. El Ramjal tenía una capacidad de organización de todos los conceptos de una manera impresionante. Entonces realmente, incluso si fuera a recomendar Kabbalah, aunque yo no sé de Kabbalah, seguramente habría un libro del Ramjal para introducción a todos esos temas que no conozco yo, pero sé que él fue uno de los que organizó la Kabbalah también de una manera muy impresionante. Entonces, Meslet Sharim del Ramjal, y por otro lado también tenemos el Jobot Halevavot, de Rabinu Dahya o Behaye, Ibn Pekuda, que también está en español, que también, nuevamente, Mesilat Yesharim es una escuela cabalista, digámoslo así, mientras que Jobot Alevot es una escuela filosófica. También el Rambam, realmente en su Mishneh Torah, en el Hot Deot, dentro del mismo libro de conceptos básicos del judaísmo, también está ahí lo que se llama eh, el Hot Deot, las leyes de las medidas de carácter, que también habla de Musar. Entonces también ahí también les puede servir de ética esto, porque está estructurado ahí a través de las mitzvot. O sea, realmente tendremos que dar clases de cada uno de esos temas, pero ¿qué otro libro? Ah, el Orjot Tzadikim, aunque yo me iría por estos dos realmente primero. Libros de Musar. Y realmente el Mishle, ¿no? Mishle, el libro de Proverbios, es uno de los clásicos de Musar, ¿no? Coelet, Eclesiastés, todos esos son libros de Musar que tenemos en el Tanaj, muy importantes, con los consejos muy importantes. Muy bien. Entonces, nada más con esto, ya tenemos mucho que estudiar. O sea, realmente la idea es que se vayan poniendo eh, tiempos de estudio de cada una de estas cosas. Incluso 10 minutos diarios de cada una de estas cosas para que puedan tener claridad en esto. También el Tanaj. Muy importante que lean el Tanaj, la Biblia hebrea, para que tengan el conocimiento de las historias que ocurren en el Tanaj. Si leen 2 capítulos diarios del Tanaj, van a terminar todo el Tanaj en un año. Entonces es algo que no es fácil, no es fácil la constancia de 2 capítulos diarios, pues o sea, puede tardarte realmente 10 minutos, pero ser constantes es difícil. Y más, pero busquen hacerlo, incluso si no terminan en un año, si terminan en un año y medio, también vale la pena. Buscar realmente leer 2 capítulos del Tanaj o un capítulo, o de vez en cuando leer para poder tener una idea general de qué es lo que ocurre en los libros del Tanaj. Sí, Batzion. Shalom, cuando dijo el libro, dijo Valleye y BN, no entiendo qué puso ahí. Perdón, no entendí. Cuando escribió ahí, hay algo que escribió que no entendí, lo último. En el chat, El Musar, sí, Musar, Yesharim de Ranjal y el otro, Jobot, son los nombres de los libros que les estoy recomendando, que es básicamente sí. Mesilat Yesharim del Ramjal y Jobot Ujú, Elevavot de Rabenu Behayi Ben Pekuda. ujú. Son los dos nombres Ven. de 2 libros de Ven que Musar que les cura. recomiendo. Ven, ok, sé que no entendí. Ah, otra cosa también, te dijo que ¿cómo se llama? De los hábitos, yo estoy haciendo un curso con un Ra y él dijo para adquirir un hábito,
engánchalo con otro. Entonces yo, por ejemplo, no tenía el hábito de decir el Shema. Entonces, ¿qué hice? Cuando terminé de hacer las plegarias de mi Sidur en la mañana, entonces lo puse ahí mismo el Shema. ¿Qué quiere decir él? Que cuando tú quieres adquirir un hábito es muy difícil, entonces tú tienes que hacerlo enganchándolo con otro y ya entonces se te va a quedar. Y bueno, a mí me ha funcionado, se me ha quedado. Ya no puedo, termino de hacer las plegarias y de una vez tengo que ir hacer el Shema. cien por Hacerlo ciento como encajarlo con algo para poder hacerlo, correcto. porque todo es hábito, él dice. Así Gracias. es. Sí, justo el judaísmo, una de las principales cosas son crear esos hábitos para que se vuelva, ya no se vuelva una lucha, ¿no? Como dice Ralph Dessler, que el libre albedrío tiene niveles, hay niveles de libre albedrío, entonces una persona que tiene mayor capacidad de libre albedrío significa que tiene mayor, eh, o sea, que ya no tiene la zona de lucha en ciertas cosas, porque ya los hizo un hábito. Entonces, y sí, justo este consejo es de un libro que se llama Hábitos Atómicos, que se los recomiendo mucho también. Este libro de Hábitos Atómicos no es judío, pero trae muchos consejos como este que mencionó Batzion de pegar un hábito junto con otro para que puedas tener esa, lo puedas hacer más fácil, o sea, para que no haya ese de, bueno, porque muchas veces digo, bueno, voy a empezar a leer todos los días 10 minutos de Teilim, ¿no? Pero nunca encuentra esos 10 minutos. O sea, pues es muy, muy, muy vasto esos 10 minutos, puede ser cualquier momento del día, pero si yo digo, después de desayunar, cuando todavía estoy en la mesa, inmediatamente voy a decir 10 minutos de Teilim, no sé, ¿no? Por ejemplo, o cuando tomo mi café en la mañana, o sea, cuando le pongo yo un tiempo y lo ligo a otra actividad que ya es una rutina para mí, es más fácil que lo vuelva a hacer como una rutina. Sí, ¿tenés otro comentario, Batsión? Sí, por ejemplo, a mí se me hacía muy difícil, por ejemplo, hacer agradecimiento, hacer plegaria personal. Y yo dije, bueno, voy a empezar con 5 minutos, después luego empecé con 10. Entonces, ¿qué hacía? Hay un grupo que hacemos de tejilín, entonces yo dije, cada vez que yo pido para leer, por ejemplo, 10 tejilín, entonces yo pongo mi reloj 10 minutos primero de plegaria personal y entonces luego hago los tejilín. ¿Por qué? Tengo la obligación de hacerlo porque ya en el grupo te dan 10 te dan como te dan 10 salmos, ¿verdad que sí? De Tejilín. Entonces tú tienes que hacerlo. Entonces yo lo que hago es pongo el reloj 10 minutos de plegaria personal y entonces luego engancho los Tejilín. Lo Correcto. estoy haciendo todo enganchado Así es, para que se sí. pueda. Esos son consejos, todos son consejos muy buenos que también los pueden encontrar igual en el libro, que a mí me ayudó muchísimo también para desarrollar varios hábitos, hábitos atómicos. Se los recomiendo mucho este libro de James Clear, se llama el autor. Muy bien, entonces, bueno, por otro lado también el aprendizaje del hebreo, ¿no? Una persona tendría que tener el hebreo, tendría que tener el hebreo para poder dominar todos estos textos. Entonces, realmente el estudio, tu estudio inicial de cualquiera de los que estamos aquí, de nosotros, tendría que estar dirigido a alguna de estas cuatro cosas, ¿ok? Principalmente, o sea, realmente estamos muy atrasados, tenemos mucho que hacer, tenemos que ponernos tiempos específicos para poder alcanzar todo lo que no hemos hecho durante nuestros días anteriores, nuestra vida anterior, vamos a llamarlo así. Entonces tenemos que ponernos al corriente, entonces tenemos que ponernos a estudiar estos temas, tener por lo menos algún tiempo a la semana para estudiar cada uno de estos temas, para por un lado, Ashkafá, Derech Eretz, Tanaj, hebreo, o sea, poder por un lado leer todo el Tanaj en español para yo tener una idea clara de lo que estoy leyendo. Yo creo, no me acuerdo si aquí abajo había puesto... Ah, entonces... sí, bueno, luego lo vemos de punto para que no meternos en este tema. Entonces, antes de iniciar a estudiar Torah, lo que yo tendría que tener es este concepto. ¿Para qué? Para no leer mis propias conclusiones en la Torah. Muchas veces yo necesito tener primero una idea general de qué es, cómo es que el judaísmo habla acerca de leer la Torah. Y cómo es que tengo yo que comportarme para no ser una persona que la Torah misma me convierta en una peor persona. ¿Cómo hacer? Tengo que tener una idea clara del Tanaj porque voy a conocer los principios, la historia de mi pueblo contada por los profetas del pueblo de Israel. Entonces, y por otro lado, saber estudiar bien el hebreo, porque esa es la base para que yo después pueda acceder realmente a todo lo que sigue. Porque aunque realmente sí, lo puedo estudiar en español todo lo que sigue, pero no es lo mismo, ¿no? Y más si voy a ser moré o morá,
Tengo que tener la capacidad de yo leer todos estos textos en el idioma original con buena pronunciación, con precisión y con fluidez, ¿ok? Entonces, para ello necesito obviamente darle mucho tiempo al estudio del hebreo y tener conocimiento de todas estas áreas. Entonces, vamos a dejarlo aquí el día de hoy y no sé si tenga alguien más alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dar por terminado el... Morenos, perdón, Sí, nos iba a pasar la liga de dónde descargar los libros, por favor. ok, claro, sí, ahorita puedo mandarlo al grupo a los grupos para que lo tengan. Su- Realmente, más les voy a mostrar para que vean cómo acceder, porque realmente hay muchos libros en esta página. Ahorita les voy a mostrar mejor cómo acceder a ellos. Entonces, miren, aquí tenemos, esta es la página de masua.org. Entonces, aquí tenemos esta sección que se llama Filosofía y Preceptos, que tienen muchas cosas, muchísimas cosas tienen ellos. Y dentro de esto tienen, por ejemplo, aquí lo que está ¿dónde está? Las bases de la Torah. El Hot Yesodei Torah, las bases de la Torah. Que realmente todo lo que tiene aquí, entonces, esas son las leyes de las cualidades, que es como de Musar también, ¿no? Entonces, el Hot Yesodei Torah, las leyes de las cualidades, las leyes de Estuve Torah, que hemos estado también viendo varias de ellas. Introducción del Pirkei Avot del Rambam, esto también está muy bueno. Y también Perek Helek también está muy bueno. Aquí es donde trae por primera vez los 13 principios de fe. Y aquí va a haber muchas cosas, tanto en Perek Helek como Introducción del Pirkei Avot, va a haber muchas cosas que el Rambam va a discutir o digamos como que tiene su propia visión de, por ejemplo, de la alma, ¿no? Diferente a la visión cabalista actual, que va a ser diferente a la que el Ramjal va a traer en el libro del Derech Hashem. Y es importante también conocer estas diferencias entre los pensadores que van, digamos, de acuerdo a la línea filosófica o racionalista, con aquellos que van de acuerdo a la línea cabalista, ¿no? Como el Ramjal. Entonces también conocer eso es algo que es muy positivo. Entonces todos estos textos, aquí está el de las bases de la Torá, ¿no? Que justo este de las bases de la Torá es donde habla de una manera un poco compleja de entender, pero la idea es ir poco a poco también como acostumbrándonos a entender los conceptos difíciles, ¿no? Que aquí nos habla acerca de fundamento de todo fundamento. El problema es que justo está mal editado esta página, entonces tiene luego estas cosas que en medio del texto. Pero entonces, fundamento de todo fundamento y base de toda sabiduría, y ella es la que existe, perdón, allá, aquí, que hay una existencia primera y ella es la que hace que exista todo lo que existe. Entonces, nuevamente, en Internet es un poco difícil de seguir el texto por justo cómo está aquí todas estas cosas en medio, pero a final de cuentas vale al igual mucho la pena si no pueden conseguir el libro, que lo vayan viendo por acá, porque esa es la primera parte del Mishneh Torah. Ahora, si saben inglés, entonces pueden verlo en inglés directamente, ¿no? Buscando el Mishneh Torah. Eso lo podrían ver en la página de Chabad, ¿no? Pueden buscar en inglés, si saben inglés, pueden buscar nada más Chabad y Mishneh Torah. Y ahí luego les va a llevar al Mishneh Torah. Que ahí también están en Sefaria, obviamente. También están en Sefaria. En Sefaria tienen, creo que todos estos libros que yo les estoy recomendando gratis. O sea, aquí está el Mishneh Torah, en Sefer Hamadá, Yesodea Torah, capítulo 1. Y aquí están en inglés, lo mismo que estábamos leyendo, pero más sencillo, ¿no? Los de Foundation, Full Foundation, The Pillar of Wisdom, hasta con comentarios, ¿no? Y bueno, también lo pueden buscar en Sefaria. Por ejemplo, en Sefaria están todos estos textos. Por ejemplo, el Mishneh Torah está en la sección de Halajá. Y aquí está Mishneh Torah. Y aquí está Fundamentos de la Torah, capítulo 1. Y tengo entendido que muchas veces lo puedes traducir. Ajá, aquí te parece como que si quieres inglés español, a veces hay opción de traducirlo al español. No sé, luego no sé qué tan buena sea la traducción, nunca me he puesto con ello. Y también tenemos aquí mismo en Sefaria, pero en la sección de Ashkafá,
Yushtat. Tenemos, por ejemplo, este es el de Jobot Alevabot, ¿no? Lo que les recomendé, el Duties of the Heart, Jobot Alevabot. Aquí está el Kuzari. No sé si están en inglés, vamos a ver si están en inglés. Sí, tiene varias secciones en inglés. No sé si está todo en inglés, pero los que saben inglés pues pueden agarrar aquí y ver si está disponible también en español, no sé. Y Derech Hashem va a estar por acá, que está Derech Hashem, ¿no? Entonces aquí está en inglés también. Entonces vale la pena, bueno, la introducción también verla. Ah, bueno, sí, la introducción también está traducida. Son textos difíciles, son textos complicados de entender. Entonces es cuestión de meterle y tratar de constantemente hacer ese ejercicio de leer algo, buscar entenderlo, leerlo, buscar entenderlo. Y si no entiendo también puedo preguntar, ¿no? Yo tengo en mi canal de YouTube también tengo acerca de los fundamentos de la Torá. Tengo varias clases acerca de los fundamentos de la Torá que pueden ir ahí a mi canal de YouTube y ahí tengo también varias de estas cosas que pueden encontrarlo. Entonces, está bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. La primera página se llama Masúa, ahorita se las mando. Y después es los que saben inglés en Chabad, simplemente ponen Chabad así con CH y entonces aquí está Masúa. Y por otro lado Sefaria, que bueno, igual vean el video al final para que puedan ver por dónde tendría que ser el caminito, si es que saben inglés y quieren buscarlo. Aquí, o sea, realmente busquen leer esto. No es fácil, pero vale la pena realmente tener estos conocimientos. Yo me acuerdo que al principio los leía y sentía que no entendía nada y los volvía a leer y poco a poco, tocando la puerta de la constancia, es que uno va a poder realmente abrir las puertas del conocimiento. ¿Ok? Entonces, todos estos son textos que son muy importantes, que puedan empezar a adquirir esos principios, por lo menos 5 o 10 minutos al día que puedan empezar a tratar de entender esos temas. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Y solo por último un comentario es, hoy en día más que nunca necesitamos tener este conocimiento claro, este conocimiento de las bases de nuestra fe, que por mucho tiempo el judaísmo se ha vivido como tienes que saber y creer esto porque así se dice, ¿no? Y uno nunca sabe, pero puede ser que Spinoza no hubiera llegado a ser Spinoza. Spinoza fue un judío que era un pensador muy grande y como que se fue del camino, se fue del camino de la Torá. Y uno podría decir, hay gente que dice esto, y puede ser que sea cierto, de que a lo mejor si hubiera tenido Rabbanim, que le hubieran mostrado la belleza que tenemos en nuestras tradiciones, como el Rambam y toda su filosofía tan avanzada, y así pudiera ser que no hubiera sido, no hubiera tenido la necesidad de salirse del camino correcto de la Torah y el judaísmo. Entonces tenemos que nosotros saber estos temas y enseñárselos a nuestros niños para que ellos puedan también aprender a pensar con profundidad, aprender a hacer preguntas con profundidad y poco a poco tratar de ayudarlos a ir por ese caminito. Muy bien, nos vemos, Hashem, el siguiente domingo. Que tengan todos una excelente semana. Shabbat Tov.